Dice Efesios capítulo 1, verso 2. Quiero hoy hablar sobre el poder de honrar. Diga conmigo, honrar. Efesios capítulo 1, verso 2. No lo miren en su celular, ahí está la pantalla, ahí va a salir. Efesios capítulo 6, verso 2. Efesios capítulo 6, verso 2 dice la palabra de esta manera. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de qué? De larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes tienen sus padres vivos? Sus papás vivos. ¿Cuántos los tienen todavía sus padres vivos? Es una bendición los que todavía, los que somos huérfanos, en este caso de padre, en mi caso, algunos de papá y mamá, no es nada fácil, pero siempre entendemos el principio, lo que significa realmente entender estar con el Señor, amén, y lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sabía usted que el día donde más hay conflictos y hay peleas en la ciudad de Bogotá y en Colombia, qué día es? El día de la, ¿por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Salen los chiritos al sol. ¿Por qué se pelea tanto el Día de la Madre? ¿Cuáles serán los conflictos que salen ese día? Usualmente se reúnen, hay hijos que nunca visitan a la mamá en todo el año, pero ese día sí la visita, el Día de la Madre. Y no sé qué es lo que pasa, pero ese día hay tantos conflictos y tantas peleas, y es el día de mayor violencia sobre Colombia, es el Día de la Mamá. Por encima el 31 de octubre, que es el Día de la Suegra, por encima de cualquier otro día, es el Día de la Mamá. No sé si mi suegra está viendo, pero... Ah, por supuesto. Por encima de cualquier otro día, de verdad, hay muchos conflictos, hay muchas peleas. Quiero hoy resaltar algo que es fundamental. Cuando ve uno una sociedad en crisis, cuando ve una sociedad, no sé si usted lo ha notado, lo que está pasando con la sociedad, a nivel de lo moral, a nivel de lo espiritual, al nivel del conflicto, cuando uno ve el reflejo de esta sociedad donde hay tanta gente peleando, tantos conflictos, tantas situaciones, tantos desórdenes, una sociedad que no nos gusta. No sé si alguien está contenta con la sociedad de hoy. Alguien puede decir, no, yo estoy feliz, qué linda sociedad. Creo que nadie aquí, cierto que sí, porque lo que estamos viendo está empeorando día tras día. Creo que los que están viejitos aquí, que superan los 40 o 50 o 60 años, en su época estaba mejor que en la época actual. Cuando usted tenía 20 años o 15 años o tal vez tenía 30 años, la sociedad hace 20 o 30 años era mejor que la actual. Imagínense lo que vamos a enfrentar dentro de unos años. Imagínense el tipo de sociedad que usted y yo vamos a vivir dentro de 20 o 30 años si Cristo no regresa antes por nosotros. Entonces, el conflicto de esta sociedad tiene una raíz y la raíz tiene que ver con la familia. Hay algo que a nivel de familia ha funcionado mal. Hay algo que a nivel de lo que significa la relación entre padres e hijos ha funcionado mal. Y cuando eso ha funcionado mal, pues lógicamente se va a reflejar, porque tiene que ver con la educación, con la formación, con los principios y con los valores. Hay diferentes estados en Latinoamérica, el Señor me ha permitido conocer algunos lugares, países, donde realmente uno ve unos conflictos tremendos, pero uno dice, Señor, ¿cuál es la raíz? Entonces uno ve niños de 2, 3, 4, 5 años diciéndole groserías al papá y a la mamá. Uno ve muchachitos maltratando a los padres. Hoy en día no es como antes. ¿Cuántos aquí tienen hijos adolescentes? Era más fácil antes, ¿sí no? Tal vez. Tal vez. Pero es que era, oye, una situación. Mi hermanita, por ahí anda mi hermanita, tenía 7 años o 8 años y mi papá la regañó, mi mamá la regañó, no sé quién la regañó. Y ella llegó y se puso bravísima y se puso a llorar y le dijo a mi papá y a mi mamá, les voy a colocar una tutela. ¿A dónde está Mariel? ¿Está por ahí? Está escondida. Ahí está arriba, ahí está. Ahí se lo tenemos que recordar, esa es la ventaja del hermano mayor. Y es cierto, entonces uno ve una cantidad de que hoy en día el niño, antes el papá podía agarrar una correa y darle un par de juetazos, ¿cierto que sí?
Y para evitar cualquier tipo de violencia, lo cual nadie está de acuerdo, porque lógicamente cuando usted crea un niño con violencia, el niño empieza a carecer y cuando se convierte en ser humano, dice la manera de arreglar los problemas es a través del miedo, a través de la correa, a través del juguete, o del golpe o el maltrato. Y lógicamente venimos de una sociedad donde había mucho y ha habido mucho maltrato físico, verbal, psicológico y etcétera. Pero entramos a un extremismo donde entonces tenemos una sociedad súper hiperdelicada, donde la situación, cualquier cosa que se le diga, la persona entra en crisis y necesita inmediatamente que Lluvia los escuche. Porque Lluvia te escucha. Recuerden que aquí tenemos este proceso de trabajo profesional. Lluvia te escucha. Y venimos con una cantidad de situaciones complicadas y complejas, pero la raíz tiene que ver con que hemos saltado un principio. Y el principio tiene que ver con la honra. Con la honra. Si al niño se le enseña, si al ser humano se le enseña y se le forma en que yo tengo unas autoridades arriba, y en ese caso es mi padre y mi madre, independientemente que ya sea usted independiente, perdón la redundancia, o que no lo sea, independientemente de eso, tenemos que aprender a honrar a nuestros padres. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Tenemos que aprender a honrar a nuestros padres. ¿Qué significa honrar? Y de eso quiero hablar, porque el mejor y mayor modelo que yo encuentro en la palabra es a Jesús. Y Jesús tuvo a su mamá durante todo ese tiempo ministerial. Y es maravilloso saber que alguien que se dedica al servicio al Señor tiene a sus padres cerca. Y en este caso José no estaba, que fue el que crió a Jesús, pero estaba María. Se cree que José ha muerto, no hay ninguna evidencia puntual, pero es lo que más se cree. Pero está María, y María acompaña a Jesús en todo su ministerio, respetando María a Jesús como el Salvador. Pero en el último momento en la cruz, ¿quién estaba ahí? Los discípulos, la gran mayoría de ellos, solo uno fue el que quedó. El resto, ¿dónde estaban? Se habían huido, habían salido. Pero ¿quién estaba al frente? Estaban las mujeres, porque tenemos que reconocer, las mujeres son mucho más valientes que los hombres en muchas ocasiones. En algunas ocasiones. Casi siempre. Son más leales, son más fieles, están ahí siempre. Son más comprometidas muchas veces. Y ahí estaban las mujeres. Pero entre las mujeres, ¿quién estaba? En especial María. Y María estaba viviendo la peor experiencia que una madre puede vivir en la vida. La peor de todas. No se puede comparar lo que María ha estado, porque está viendo cómo a su hijo lo están destrozando. Y ella no puede hacer nada. No sé si alguien entiende esto. Porque hay muchas madres que dicen: yo perdí a mi hijo en un accidente, perdí a mi hijo cuando estaba bebé, perdí a mi hijo en un aborto, perdí a mi hijo en una situación así. Pero una madre que diga: yo vi a mi hijo que lo han golpeado, que lo están destrozando, que le están latigando, que su cuerpo lo están deformando, que le están dando de golpes, que lo están insultando, que lo están totalmente acabando, y lo estoy viendo ahí, no puedo hacer nada. El proceso que Dios llevó a María para que soportara esta situación, aguantara, era porque María tenía claro la asignación de su hijo. ¿Quién entiende ese principio? Y cuando usted como madre entiende la asignación de su hijo, va a soportar y va a aguantar muchos procesos que sus hijos tienen que vivir y que sus hijos tienen que pasar. Y ahí estaba Jesús viviendo una cantidad de situaciones complicadas y complejas, y de repente Jesús, en las últimas palabras, ¿se acuerda de quién? De su mamá. Y Jesús tiene más hermanos por parte de mamá. Y varios de los discípulos también eran hermanos de Jesús. Pero Jesús, estando ahí, no vio a ninguno más importante, sino a uno en especial. ¿Quién era? Juan. Usted sabe que Juan era especial. Yo siempre digo que habían 4 grupos de personas que siguen a Jesús: los de la multitud, luego los discípulos, estaban los 3 especiales, que era Pedro, Juan y Jacobo, y de los 3 había uno en especial, que era ¿quién? Juan. Y Juan estaba el que se recostaba al pecho de Jesús y escuchaba los latidos del corazón de Jesús, los que Jesús le contaba cosas. Y fue el que estaba ahí leal, fue el más joven de todos, el fiel y leal, que estaba ahí al frente de la cruz. Y de repente Jesús dice estas palabras y le dice: madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. ¿Sabe qué estaba diciendo? Yo me voy, pero soy responsable con mi mamá. Yo me voy, pero no quiero que mi mamá quede sola.
yo me voy, pero yo voy a honrar a mi madre. Y se la voy a encargar al discípulo más cercano a mí, el más leal de todos, el más fiel de todos, a Juan. Y se la voy a entregar a él. Y dice la palabra que de ese momento María ya vivía ¿con quién? Con Juan, vivían con Juan. Es impresionante el detalle, porque María no regresa a su casa. María no va donde sus otros hijos. María vive ahora ¿con quién? Con Juan. Porque Juan empieza a ser ese hijo que requiere María para soportar el duelo y la crisis de ya no tener a su hijo mayor ahí. Y lo está viviendo ahora María. Pero hay un principio que se resalta aquí: cómo Jesús honra a su autoridad en esta tierra, que era su mamá en un momento. Cómo Jesús honra a su madre. Cómo Jesús se acuerda de su mamá y la cuida y la honra. Y sé que muchos aquí no tienen madre, no tienen mamá, no tienen papá. Pero hay una cosa maravillosa: es que Dios siempre nos va a entregar a alguien a quien cuidar. Aunque usted no tenga a su mamá, Dios te va a colocar muchas mamás a su lado, muchas mujeres a su lado, que usted y yo debemos aprender a honrar y a cuidar. ¿Quién está entendiendo este principio? Cuando se salta este principio ocurre un error terrible, porque el éxito de la vida de una persona depende de la buena relación que usted tenga con sus padres. Escucha eso y se lo voy a repetir. El éxito de la vida de una persona va a depender de la buena relación que usted pueda tener con sus padres. Y si la relación con sus padres no es buena por algunas razones, entonces el éxito de su vida va a ser limitado, porque hay una promesa. El único mandamiento, el primer mandamiento, dice la Escritura, que tiene una promesa. Pero cuando tiene esa promesa también significa que al no cumplirla tiene una terrible consecuencia. Honra a tu padre y a tu madre. Y si tú honras a tu padre y a tu madre, van a suceder dos cosas puntuales. ¿Cuál es la primera? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Primero, para que te vaya bien. Significa que en la vida yo quiero que me vaya bien, que tenga éxito en lo que yo haga. Éxito en mis relaciones, éxito en mis negocios, éxito en mis planes, éxito en lo que yo haga ministerial, éxito en esto. Entonces, para que yo tenga éxito en la vida, tengo que tener primero un principio, y es honrar a mi padre, y en este caso que estamos hablando, a mi madre. Y si yo tengo una buena relación con ellos, entonces hay una garantía de que me va a ir bien. Cuando yo evalúo en asesoría personas que por X o Y razón se sienten que están como salados, dicen ellos, que uno nacieron con estrella y ellos se sienten estrellados, que las cosas no les salen, que por más juicioso que se porten, que por más bien que hagan las cosas, que por más algo no les funciona, algo les sale mal, entonces la pregunta es: ¿cuál es su nivel de honra con sus padres? ¿O cuál fue su nivel de honra con su mamá o su papá? ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? ¿Se portó bien o se portó mal? ¿Tuvo una buena relación con ellos o no la tuvo? Y recuerde que estamos en una situación súper complicada en nuestro tiempo. Y es que hay unos golpes directos y hay una batalla directa a destruir todo lo que tiene que ver con el hogar. Como nunca antes se está cumpliendo Malaquías, el último verso del último capítulo de la Biblia, donde termina el Antiguo Testamento. ¿Sabe cómo termina el Antiguo Testamento? Con una promesa. Él dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Sabe por qué pasa esto? Pasa porque este último tiempo es un último tiempo donde el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres se fractura, se rompe. Y cuando se rompe, entonces hay maldición sobre la tierra. Y eso dice la Biblia: antes de que yo venga y hiera la tierra con maldición. Porque es que lógicamente cuando el corazón de los hijos hacia los padres se fractura, cuando mi relación familiar se fractura, hay maldición en la tierra.
Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hay un problema muy fuerte a nivel de nuestra sociedad, porque a nivel de la familia se ha fracturado muchas cosas. Y cuando hay fracturas que no se corrigen y no se arreglan, hay falta de honra, falta de respeto, entonces la situación se complica. Quiero repetir esta frase, ténganla en su corazón. El éxito de la vida depende de la relación que usted tiene, de la buena relación que usted tiene con sus padres. Y si hay una mala relación con sus padres, y si algo le ha faltado a usted o me ha faltado a mí, entonces tengo que empezar a entender y a corregir esto, porque si no, esto está fracturando mi éxito. Entonces las cosas, por más de que yo haga las cosas bien, si eso no lo estoy haciendo correctamente, esa es la raíz y esa es la base para que muchas cosas funcionen o dejen de funcionar. La palabra honra tiene varios significados, pero implica varias cosas. Implica alabar, estimar a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Y yo quiero que aprendamos a honrar hoy a nuestros padres, a honrar a las personas que Dios colocó ahí. ¿Cuántos de ustedes tienen sus padres vivos todavía? Levánteme la mano, los que tienen sus padres vivos todavía. ¿Usted cómo fue como hijo? ¿Cómo es como hijo? ¿Se considera de 1 a 10? ¿Cómo se considera? 20. Que yo no encuentro, cuando yo hago esta pregunta en muchos lugares, yo no encuentro que la gente me diga que son malos hijos. La gran mayoría de gente que yo le pregunto eso, todos me dicen que fueron buenos hijos. Y eso a mí me preocupa, porque significa que hay áreas ciegas en nuestro comportamiento como hijos que no lo estamos viendo. Porque personalmente creo que para tener un nivel de honra que deberíamos tener a nuestros padres, nos falta mucho en muchas cosas. Y si su calificación es sobre 10 y por encima, tendríamos que evaluar la situación como tal. Teníamos que revisar. Porque hoy en día los ancianatos están llenos. Y los lugares geriátricos están llenos. Y hay viejitos aguantando hambre. Y hay padres y madres que no son visitadas. Hay padres que están viviendo situaciones súper complejas y complicadas porque nunca fueron honrados. Hay hijos que lo único que quieren es cumplir los 18 años y salir corriendo de la casa y nunca más volver a tener relación con su papá o con su mamá. Hay conflictos y peleas todo el tiempo. Hay cicatrices que dejaron la relación entre padres e hijos. Hay raíces de amargura y de dolor en muchas personas en su vida adulta porque no fueron sanados en la relación que tuvo con sus padres. Eso significa que hubo conflictos. Y estos conflictos tanto son responsables los padres como son responsables los hijos. Yo quiero que entendamos varias cosas de responsabilidad y de honrar, porque cuando yo hablo de honrar significa de que yo tengo que tener este proceso donde yo debo alabar, debo respetar, debo retribuir, debo realmente obedecer a lo que significa mi padre y mi madre y debo aplicar esto en mi vida. Y si yo no lo aplico en mi vida, entonces empieza a haber una situación complicada y compleja, que lógicamente nos va a afectar a todos de una o de otra manera. ¿Cuántos de ustedes pueden sentir que honran bien a sus padres? Levánteme la mano, los que honran bien a sus padres. Hagan un libro, por favor. Vamos a trabajar sobre eso unos minuticos porque necesito que usted entienda, que usted y yo entendamos lo que significa esta parte de honrar. Y cuando hablamos de honrar a nuestros padres y el asunto es que definitivamente hay un respeto por ellos. Yo quiero que creamos una cultura de educación de respeto hacia nuestros padres. ¿Se necesita o no se necesita? Los que tienen hijos pequeños, tenemos que crear cultura de respeto. Y tenemos que luchar con esta cultura de irrespeto que ha habido. Anteriormente llegaba papá y mamá y el niño, ¿qué pasaba con el niño? El niño llegaba y hasta le quitaba los zapatos, se honraba al padre, se honraba a la madre. ¿Y usted cree que el niño interrumpía las charlas de un adulto? ¿No? ¿Usted cree que el niño se peleaba?
el niño, la niña o el niño adolescente le tenía situación con el padre o con la madre, sí, pero hoy en día vemos adolescentes que y alegan y pelean y la mamá o el papá quedan como diciendo, ¿y ahora qué hago? Y hasta son groseros y hay irrespeto. Se ha creado esta dinámica en que los padres tienen que ser hijos, perdón, tienen que ser amigos de sus hijos. Y no es correcto, porque se tiene que crear un ambiente amistoso, la relación entre padre e hijo, pero no ser amigos, porque amigos tendrán toda la vida, pero padre y madre solo una vez y solo unos. Y todo niño y todo joven, todo adolescente y todo hijo debe entender de que tiene un padre, tiene una madre, pero tenemos que volver al respeto de las palabras, al respeto, y tenemos que formar los que tienen hijos pequeños. ¿Quién tiene hijos pequeños? ¿Cómo va a educar a sus hijos con respecto al respeto? ¿Usted le va a permitir a su hijo que le alce la voz? ¿Usted le puede permitir a su hijo que le diga una grosería? ¿Usted le puede permitir a su hijo que le mienta de frente? ¿Usted le puede permitir a su hijo que lo irrespete muchas o de otras maneras? Obviamente no. Y lo que tenemos que tratar en este tiempo, en esta sociedad, es crear una cultura de respeto, porque en el momento en que se pierde el respeto, se pierde la honra. ¿Quién entiende esto? ¿Cuántos reconocen sus autoridades? Tanto espirituales como familiares. ¿Cómo le habla usted a su mamá hoy? ¿Cómo le habla usted a su papá hoy? Aunque usted ya es un hombre adulto, aunque usted ya es una mujer adulta, pero ¿cuál es la terminología que usa para referirse a sus padres? ¿Cuáles son las palabras correctas que usa? ¿Se cuida usted al decirle a ellos? Tal vez usted peca o alzándole la voz. Obviamente sí. Porque si le alzamos la voz estamos ofendiendo, estamos pecando, si le gritamos, y cuántas palabras incorrectas, porque si yo voy a mi padre o a mi madre y yo los veo con honra, me debo cuidar muchísimo con las palabras y la terminología que uso, porque si me cuido cuando hablo con otra gente tal vez importante en esta tierra, que es un doctor o un médico o alguien en la política o alguien empresario o mi jefe, y si cuido mis palabras para expresarme a ellos, ¿cuánto más debería cuidar mis palabras cuando me expreso a mis padres? Los padres tenemos una responsabilidad enorme de crear en ellos un puente de respeto. Porque un padre que le permita a su hijo que lo irrespete, le está dando a su hijo que la vida se le corte y que en la vida no le vaya bien. Porque el secreto del éxito de la vida de toda persona es el buen nivel de respeto y de honra que tenga con sus padres. Y si no lo tiene, entonces la vida se le va a cortar. Las cosas no le van a salir. Y usted y yo tenemos que evaluar si realmente hemos estado entrando en el tiempo, si hemos honrado como deberíamos honrar o no. Y para honrar estamos hablando de respeto. ¿Cuánto ustedes respetan a sus padres? Se cuidan de sus palabras, se cuida de la forma en cómo le habla, se cuida en la forma como esto. Las anteriores generaciones y los diferentes pueblos y las diferentes aún costumbres de diferentes lugares y aún las judías, los padres eran muy respetados, muy respetados. La terminología que se usaba, las palabras que se usaban eran lo mejor, tenía que ser lo mejor. No se podía usar cualquier tipo de palabra y cualquier tipo de vocabulario porque ellos sabían que ahí dependía todo, y usted y yo tenemos que caminar en ese nivel de honra. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Ese es el nivel de honra. Escúcheme muy bien, padres, escúcheme muy bien, hijos. Por más de que usted ya sea un adulto y ya usted vea a sus papás, no con el mismo nivel cuando usted era niño que los vea, tenemos que volver al respeto a nuestros padres. Usted puede ser la amiga de su mamá, pero no se le olvide de que sigue siendo su mamá. Usted puede ser el amigo de su papá, pero no se le olvide que usted no es el amigo, sigue siendo el hijo. Y el respeto tiene que estar en mis palabras. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Cuando la Biblia honra a tu padre y a tu madre, no está hablando que si tu padre es bueno o malo, y si es malo no lo honres. Y si tu padre te traumatizó, entonces no lo honres. Y si tu padre te dio de golpes, entonces no lo honres. No, debo honrar a mi padre aunque sea malo. No significa que te aguantes, obviamente no. No significa, si tu padre te golpea, te maltrata, te hiere, pues lógicamente marca una distancia con él, si eres un hombre adulto o una mujer adulta. Pero no significa que lo dejes de honrar. Tenemos que honrar a nuestras autoridades, especialmente a nuestros padres.
¿Quién está de acuerdo conmigo? Y para honrar tiene que hablar del respeto. Y me gusta esto porque tiene que también hablar de lo que significa la admiración. Pero hay algo que yo quiero que trabajemos, y especialmente de la restauración en la relación de nuestras familias y en la relación con nuestros padres. Y cuando hablamos de la restauración, esto habla de honra. Porque la restauración significa que yo tengo que vivir 3 procesos en mi vida para hacer una restauración completa. La primera, yo tengo que reconocer realmente cuáles son las fallas que yo he tenido como hijo. Y aquellos que son madres, las fallas que usted ha tenido como madre. Porque así como los hijos nos fallan, queda una cosa, que nosotros como padres fallamos muchísimo. O dígame si no es así. Y yo le voy a dar una palabra, necesito que usted la reciba hoy. Dios va a restaurar familias. Dios va a restaurar relaciones. Y cuando hablamos de restaurar significa que Dios me va a llevar a mí en un proceso para poder sanar a mi familia. Y no sé usted cómo está con su mamá y con sus hermanos y con sus padres, y yo por hecho para hablar de familia hoy, pero tenemos que tener la capacidad de que haya restauración. Y lo primero es que usted tiene que reconocer, yo tengo que reconocer cuáles son las fallas que yo he cometido en esa área. Si he irrespetado, si no he honrado, si no he retribuido, si realmente no he estado ahí, si realmente me olvido, si realmente no soy responsable, si he dicho, si he hecho cosas que irrespetan a mi familia, irrespetan a mi madre, irrespetan a mi padre. Si yo lo he hecho, yo tengo que reconocerlo. Y reconocerlo no es fácil, porque como se lo dije al principio, reconocer que somos malos hijos, no sé por qué creemos que porque damos de vez en cuando algo, o porque de repente apoyamos, o porque de repente eso, nos consideramos que somos buenos hijos. Y creo que ser buenos hijos es mucho más que eso. ¿Quién entiende esta parte? Y tenemos que empezar a entender que usted y yo, las fallas que usted y yo cometemos, y no solamente reconocerlas, sino ir a otro nivel, pedir perdón. Porque no solamente lo reconozco, sino lo pido. ¿Cuántos han pedido perdón a sus padres? ¿Cuántos pueden llegar donde su papá y su mamá y decirle: yo reconozco que te fallé, reconozco que no he estado, reconozco que no he estado pendiente, reconozco que no he estado ahí, reconozco que he hecho cosas incorrectas, reconozco que no he tenido paciencia, reconozco que me ha faltado, he tenido rabia, reconozco que me he olvidado, reconozco 1000 cosas, pero hoy te pido perdón? Pero restauración no es solamente reconocer y pedir perdón. Restauración es reconocer, pedir perdón y reparar. Diga conmigo: reparar. Diga otra vez: reparar. ¿Qué significa eso? Que si yo he hecho un daño, tengo que ¿qué? Que repararlo. Si yo fracturé la relación de mis padres, tengo que repararla. Tengo que construirla. Tengo que construirla. Mire, no caminemos en la vida con conflictos con nuestros padres. No permitamos en ningún momento caminar en esta vida sin reparar, restaurar a nuestra familia, especialmente la relación con nuestros padres. No lo permitamos. No permita usted vivir 1 mes, 2 meses, 3 meses sin hablarle a sus padres. No permita usted y yo vivir una cantidad de tiempo sin honrar a nuestra madre. No lo permitamos. Porque en el momento en que usted y yo lo permitimos, estamos acarreando una cantidad de problemas en nuestra propia vida. Y por más de que usted se porte bien en otras áreas, si en esa usted no está bien, créalo que será de corta vida. Lo dice la palabra, es una promesa. Si lo honras, te va a ir bien. Si honras a tus padres, vas a ser de larga vida. Pero si no lo haces, tu vida será corta y no te va a ir bien. ¿Quién entiende esta parte? Y yo sé que hay gente que le está yendo bien. Y usted puede evaluar: me está yendo bien en la vida, pero es que yo soy buen hijo, que yo soy buena hija, por eso me va bien. Y si a usted no le está yendo bien, quiero que evalúe con mucha honestidad y que el Espíritu Santo nos ayude para darnos cuenta que realmente no lo hemos hecho bien en esa área. Otros comprenden este principio. Pero yo quiero terminar con algo que a mí me toca profundamente, y es esto: la retribución. Honrar significa retribuir. ¿Qué significa retribuir? Devolver. Hay una canción
que la canta, es un vallenato que se volvió mundialmente conocido, creo que es uno de los vallenatos más conocidos en el mundo, que es el camino de la vida, ¿sí? No son como yo pensaba, no son como imaginaba. Aleluya. Y dice, ¿cómo pagarle a mi madre? ¿Cómo es? Y dice, la vida no me va a alcanzar para darle. Y es que es definitivo. Reconocer lo que los padres le han dado a uno e intentar en la vida de adulto retribuir y hacerlo antes de que ellos partan es un privilegio que pocos pueden tener. Que pocos pueden. Pero el que pueda tenerlo y el que logre tenerlo debe considerarse obviamente privilegiado y debe considerarse de que tiene una bendición de Dios enorme, porque retribuir es una bendición enorme y grande. ¿Cuántos lo creen así? Y usted y yo tenemos que caminar en la retribución. ¿Qué te ha dado tu papá y qué te ha dado tu mamá? Y llega un momento en la vida adulta en que lo único que vemos de nuestros padres son fallas. Es que se vive en varias etapas. El adolescente, cuando es niño, ve a sus padres como superhéroes. Cuando son adolescentes, encuentran que sus padres no son tan perfectos y que están atrasados de la onda que están llevando y de la música que están escuchando y que son totalmente anticuados frente a usted que es un adolescente, wow, moderno. Cuando se vuelve adulto, empieza a reconocer, y cuando tiene hijos, oiga, ¿cómo valora uno a los padres? ¿Sí o no? Es ahí donde empieza uno a valorar. Es que si no se tiene hijos es tan difícil valorar a los padres. Y algunos, pues, aunque no tengan hijos, pues, se entiende de que hay que valorarlos, que ellos han entregado mucho, que ellos han dado mucho. Entonces Dios te va a dar la oportunidad de retribuir. Y cuando hablamos de retribuir, no solamente se retribuye con dinero o con recursos, sino cómo se puede retribuir a un padre o a una madre. Con afecto, con amor. Escúcheme muy bien, no sé si usted tiene que retribuir a sus padres, pero escucha, el valor de tener un papá o una mamá vivo. Y si Dios nos da la oportunidad, por favor, el afecto es fundamental. El afecto es clave. Estaba viendo una serie, se llama Sucesión. Es un hombre empresario muy rico que le tiene que dar su herencia y su empresa a sus hijos, y toda la serie es el conflicto de los hijos, a ver quién se queda con la herencia de la empresa y los conflictos que tienen ellos. Pero en la última etapa del viejo, un hombre con todo el dinero de este mundo, aparentemente en la serie, y con toda la situación, celebra su cumpleaños. Y en su cumpleaños, él tiene a todos los conocidos y a todos los empresarios y a toda la gente importante de la nación celebrando su cumpleaños, todas las noticias, pero la soledad que él vive y que experimenta es enorme porque no tiene a sus hijos ahí, porque sus hijos no quieren estar con sus padres. Porque cuando uno empieza a crecer en la vida, empieza a entender que lo más importante aquí no es si uno tiene casa o carro, o tiene dinero, o tiene regalos. Lo más importante en la vida es que tenga su familia ahí. ¿Cuánto puede valorar una madre un abrazo de un hijo? Una llamada de un hijo, una atención de un hijo. Entonces pecamos, cualquiera de nosotros pecamos si no estamos con nuestros padres cuando ellos lo requieren, que es casi todo el tiempo. La llamada vale o no vale la llamada. Usted le puede dar a su mamá una casa, un palacio, y le puede dar de todo, pero si usted no está ahí, ¿usted cree que su mamá va a estar contenta? ¿Que su papá va a estar contento? Feliz por el momento, pero dice, yo quiero tener esto para compartir con mis hijos. Y si no comparto con mis hijos, ¿para qué estoy? Y honrar al padre o a la madre significa estar ahí con sus hijos. Acompañar, abrazar, retribuir con afecto, retribuir con amor, retribuir de esa manera. Y cuando uno retribuye, lógicamente ve resultados. ¿Quién entiende? ¿Y cuántas veces hemos deshonrado porque nos quedamos enfascados en nuestra propia vida y no podemos estar ahí? Retribuir afecto, retribuir con provisión. No sé si usted provee a sus padres.
No sé si usted está cuadrando ya su dinero, los que tienen padres jóvenes, y diciendo, yo sé que en algún momento voy a mantener a mis papás, y que esperan ese día con alegría. Porque dicen, nunca serán una carga para mí, sino para mí es un privilegio poder proveerle en su vejez. ¿Cuántos piensan de esa manera? ¿Nadie aquí? Me asusta. Que alguien puede decir, es que voy a trabajar para que algún día mi papá y mi mamá estén conmigo o yo les pueda dar todo lo que necesitan. Porque el que tenga eso, el que piense de esa manera, va a prosperar mucho. ¿O no? Va a prosperar. Porque quiere darle a sus viejos eso que requiere. Y Dios le va a dar para darle a sus padres. Porque eso es retribuir. Eso es retribuir. No se puede tener a los viejos mal económicamente y usted estar bien. Es incorrecto, es deshonra. Es deshonra que usted viva bien y sus padres vivan mal. Que usted coma bien y sus padres coman mal. Es deshonra. Es deshonra que usted vista bien y sus padres no vistan bien. Es deshonra. No se puede usted creer un buen hijo si usted tiene a sus padres mal. Si usted quiere ser un hombre, una mujer de Dios, déjeme ver cómo usted tiene a sus padres. Cuánto le contribuye, cuánto le da. Cuánto lo abraza, qué atención tiene. Cuánto tiempo le dedica a ellos. Cuánta paciencia le muestra. Cuánto amor le demuestra. Eso es honrar. Eso es honrar. Y a mí me encanta cuando varios de los que están aquí sacan el tiempo y el espacio para estar con sus padres. Yo siempre lo voy a aplaudir porque digo, eso es bonito, eso hay que hacerlo. Me gustan los cultos temprano para que usted tenga la tarde para estar con su familia, porque tenemos que ser así. Cuando usted ve su familia importante y usted ve mi familia tiene que estar bien y trabajar por la familia y honrar a la familia es fundamental para que sea de larga vida y me vaya bien en la vida. Retribuir. Y termino con esta palabra. Aquellos que ya no tienen papá y mamá, Dios te va a colocar a alguien para que seas el hijo para esa madre o el hijo para ese padre. ¿Quién entiende este principio? Dios te va a colocar a alguien. Y la Biblia es clara que tenemos que estar pendientes de las viudas y de los que no tienen hijos. Y Dios te va a colocar a alguien para que puedas darle el amor que no le pudiste dar a tu padre o a tu madre. Muchos nos quedamos con un dolor profundo, enorme, de no poder darle a nuestros padres más de lo que quisiéramos. Yo cuando perdí a mi papá hace 2 años larguitos, el dolor más grande de todos nosotros como hermanos fue el no poder ofrecerle a nuestro papá más cosas, mejor vida. Se nos fue la vida tan rápido y él se nos fue tan rápido. Él estaba todavía con toda la vida, con toda la fuerza. Y el dolor más grande de nosotros es, y nos dolió. Es que no pudimos acompañarlo otros años más. Y teníamos tantos planes como hijos. Porque Dios nos ha bendecido como familia, que somos muy unidos los hermanos. Y siempre estuvimos alrededor de nuestros padres. Y tenemos a nuestra mamá hoy con vida. Y lo que más queremos como hermanos decirle, tenemos que honrarla a ella y estar protegiéndola y cuidándola y lo que es con ella es conmigo y cómo es y qué tenemos que hacer y por favor y estar ahí. Y lo único que queremos es tener mucho para darle más, porque no queremos otra cosa, porque tenemos que retribuir. ¿Quién entiende esto? Retribuir. Yo siempre lo digo, siempre lo he predicado. Si no es por la oración de mi padre y en ese caso hoy de mi madre, yo no estaría aquí. Porque le aseguro, yo sé que usted ora por mí, pero la persona que nunca deja de orar por mí todo el tiempo es mi mamá. Desde que yo empecé en mi ministerio, la persona que siempre ha orado por mí es mi mamá. Y yo sé que usted a veces se olvida hasta orar por mí. Menos Julie. Julie está ahí todos los domingos. Yo la escucho todos los días a las 5. Pero nadie ora como mi mamá. Eso sí, mi madre. ¿Quién entiende el principio?
honrar, retribuir. Termino con esta reflexión. Tenemos que crear una generación de honra, una generación de respeto, de retribución, de admiración a nuestros padres. Tenemos que evitar todo lo que venga con la deshonra, con el irrespeto, con la grosería, la desobediencia de los hijos que todavía están bajo nuestro techo. Si usted tiene hijos bajo su techo, por favor, críalos en un ambiente de honra y de respeto, porque eso les va a ayudar a ellos para toda la vida. Más en esta época donde se le impulsa a que el joven sea irrespetuoso y los padres se convierten en esclavos de sus hijos. Dígame si no es así. Tenemos que ayudarnos y mirar cómo se hace. Pero sobre todo, escucha esto, no sé si usted tiene que retribuir o restaurar su relación con sus padres. Por si todavía los tiene con vida, no se mantenga un minuto más sin poder estar en esa restauración con ellos. Restaure su relación, nunca pelee con sus padres, no lo haga. Baje la cabeza siempre, saque la bandera blanca, pida perdón aunque no lo merezcan, respete aunque te irrespeten, pero honre a tus padres. No significa que no diga las cosas, pero hay que saberlas decir. No significa que no coloque las pautas, pero hay que saberlos hacer. Porque tenemos que reconocer que los que somos padres no somos tan buenos. Y que no nos deben honrar porque somos buenos. Nos deben honrar porque somos padres. Punto. Así es. O no dice la Biblia. Honren. No porque somos buenos. Y también como padres, y las madres y los padres que están aquí, como dice la Escritura, hay que educar bien al hijo. Hay que llevar bien a nuestros hijos. Y si los llevamos bien, lógicamente esto va a funcionar. Y la vida va a funcionar. Colóquese de pie, por favor. Dios es un Dios bueno. ¿Cuánto lo creen así? Muy bueno. Cuando se salta este principio de la honra, se perjudica la familia. Perjudica. Honrar a nuestra familia es fundamental. Honrar a nuestro padre y a nuestra padre es clave. El Día de la Madre no debería ser un día como el Día del Papá, como el Día del Hermano. ¿Qué significa eso? Cualquier día es bueno para darle un detalle. Cualquier día es bueno para celebrar. Yo soy personalmente de los que estoy en contra de seguir la corriente que solamente tal día por ley tengo que hacerlo y punto. Yo creo que uno puede crear cualquier día como un día especial. Cualquier día se puede hacer como un día especial. Aproveche y celebre el Día de la Madre todos los domingos, cada 15 días. Llévela un lunes al mejor restaurante, hónrela, llegue con ella, llegue con él, con su padre si todavía lo tiene con vida. Pero sobre todo yo le pido a Dios hoy una cosa, que nos deje guiar, que nos deje ver los momentos en que hemos deshonrado a nuestros padres para poderlo corregir. Porque si no nos damos cuenta, no lo corregimos. Y si no lo corregimos, no hay restauración. Y vamos a continuar mal. Vamos a romper hoy la maldición de que las cosas no nos salgan bien por causa de la deshonra. Si hoy corregimos eso, nos va a ir bien. Aquellos que tienen sus esposas, que tienen hijos, esposos, honre a la madre de sus hijos. ¿Cuántos tienen aquí madre de sus hijos? Honre, porque no solamente es su mujer, también es la mamá de sus hijos. La mamá del Día de la Madre está esperando el regalo del esposo. Y el esposo le dice, pero ¿por qué si tú no eres mi madre? Pero es la madre de mis hijos. Respetar, honrar, no solamente porque es su esposa, sino ahora porque es la mamá de sus hijos.
Y los que tienen, por las circunstancias, que no vive con la mamá y sus hijos porque se separaron, se apartaron, ahora tiene otra relación, que aquí hay muchos así, está bien, pero sigue siendo la mamá. Honrela. Y enséñele siempre a sus hijos a que honre a su madre.